Damos la bienvenida al sociólogo Patricio Carpio, profesor de la Universidad de Cuenca. Las elecciones colombianas generan mucha inquietud en ese país, pero también en Ecuador, país vecino con gran influencia y hermandad con el país colombiano. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se disputarán la presidencia de Colombia dentro de 3 semanas. Quisiéramos conocer su visión sobre lo que sucedió ayer y sobre todo su proyección. Muchísimas gracias, Gustavo, por la entrevista. Sí, muy interesante el proceso electoral colombiano porque marca algunas cuestiones, digamos, unos hitos históricos en nuestro vecino país. Una de las primeras cosas que hay que resaltar, Gustavo, creo yo, es el triunfo de Petro. De todas maneras, a Petro ya le hemos conocido, sabemos las tendencias a las que corresponde, pero lo interesante ahí me parece la vicepresidencia. Francia Márquez es una compañera afrodescendiente y es una luchadora tenaz, histórica en Colombia, creo que es de la zona del Pacífico, si no me equivoco, donde el extractivismo pulula, digamos así, y ella es una connotada lideresa de los derechos de los territorios, de la naturaleza, de las comunidades, y que ella esté al frente, en la papeleta, digamos, al frente, junto con Gustavo Petro, y que haya tenido esa aceptación, a mí me parece especialmente relevante en la medida que implica una ruptura, por lo menos hasta el momento. Cabe indicar a propósito que estos últimos tiempos y de hecho este periodo electoral o preelectoral en Colombia ha venido marcando por un fenómeno social muy grave, muy delicado, que ha sido el sistemático asesinato de activistas. Exacto. Sí, exactamente, eso es, y estuve escuchando ayer justamente en esta misma videoemisora las declaraciones de muchas personas, analistas relacionados al proceso colombiano, y daban las cifras espeluznantes de los asesinatos, de las persecuciones, de las desapariciones de los líderes sociales, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo extraordinario. Quizás ahí no se aplique un recrudecimiento de la violencia y pueda pasar algo. Claro, el problema es tan drástico que según la Defensoría del Pueblo de Colombia hay un asesinato diario en ese país por motivos políticos. Imagínese usted. Entonces, por eso justamente que uno de aquellos, en este caso una mujer histórica, absolutamente relevante, conocida y todo, esté en la estructura del poder, o tenga la posibilidad de estar en la estructura del poder en Colombia, es muy importante para ver el futuro y para ver si es que diríamos entre comillas, como decimos en el pueblo, se endereza el rumbo del proceso colombiano hacia una democracia mucho más efectiva, mucho más real, ¿no? Claro, esto no es sino una punta del iceberg que nos lleva a tratar de conocer algo más sobre Colombia. De acuerdo con la descripción de analistas, Colombia es un país en el cual ha predominado la derecha, hoy representado en el uribismo, pero esto ha ido generando un gravísimo conflicto social. No está lejos la etapa del predominio de las guerrillas, de la narcoguerrilla en Colombia, pero todo este enfrentamiento ha generado un descontento social derivado de la inequidad y la pobreza, además de que existen muchas demandas para reducir la inseguridad en las ciudades colombianas. Descríbanos un poco más de ese escenario del vecino país. Sí, lamentablemente no tengo los datos, no tengo los indicadores de pobreza, de empleo y todo aquello. Sin embargo, lo que puedo decir es una cuestión. Hay un descontento, hay un fracaso histórico en Colombia, como en nuestros países también, de lo que se denomina la democracia liberal.
Entonces, la democracia liberal, y ya que nos estamos refiriendo a Colombia, ha fracasado, y si es que hay que revisar cómo ha resuelto el uribismo, como usted bien lo señala, el tema de la pobreza, el tema del empleo, el tema de la desigualdad y el tema de la violencia. Pues no lo ha resuelto. Y gobierno tras gobierno, cambio, recambio, en los personajes que representan al uribismo, sin embargo, eso no ha tenido un desenlace favorable. Y por tanto, ya pues llega el momento en que tiene un tope, en este caso democrático. Pero hay la otra cara, Gustavo, y el peligro es que frente a ese descontento se ponen dos posiciones en el escenario. Petro Márquez por un lado, pero por el otro lado este individuo, segundo, el que quedó segundo, Hernández, si no me equivoco, Rodolfo. Hernández. Sí, Rodolfo Hernández, que es, digamos, para que se nos entienda, voy a hacer una analogía, es como si tomáramos a Abdalá Bucaram, a Gutiérrez y a Álvaro Noboa y lo licuáramos y le condimentáramos con Donald Trump. Entonces nos sale una cosa absolutamente desajustada de la vida, de la política, de lo que un país requiere. Un señor que apela a Hitler, un señor que considera que la mujer debe estar en la casa, que golpea a sus contrincantes o a sus detractores. El mundo está muy complicado en temas de la educación del electorado. Y queda allí esa impresión tan fresca, tan reciente, que el día de ayer, en su discurso de aceptación de los resultados, el candidato de la derecha colombiana, Federico, conocido como Fico Gutiérrez, en su discurso intenta endosar ese 24% en forma inmediata, sin condicionamientos. Así es. Entonces ahí efectivamente lo que puede ocurrir, digamos, una cosa elemental, frente a la, comillas, amenaza, pero para la derecha, de Petro Márquez, la derecha efectivamente se va a unir. Ahora el tema es, la mayoría de los votantes y los electores colombianos, como dijo ayer una de las señoras analistas que hacía el recuento de lo que había pasado el día de ayer en las elecciones, decía: ninguno de los electores menores de 30 años conoce otra cosa que no sea el uribismo. Entonces, esa es la oportunidad que tiene Colombia para cambiar, en la medida en que la juventud puede pensar. La juventud puede pensar en Petro y en Francia Márquez como una alternativa. Y la vieja derecha, con su importante votación que tiene, va a pensar obviamente en Hernández. Se van a aliar, pero habrá que ver los siguientes días. No es mucho tiempo que se tiene y cómo evoluciona las tendencias. Pero realmente hay un problema, y yo creo, Gustavo, quiero pensar más globalmente, cómo estos personajes desajustados de la realidad aprovechan la serie de medios digitales que tenemos, como el TikTok, por ejemplo, y logran llegar a una gran masa de población y se logran posicionar efectivamente como opciones de poder, pero eso también significa que la juventud, por ejemplo, la juventud es muy vulnerable. Entonces, aquí en Colombia, en Europa, en muchos lados, en Estados Unidos, es muy vulnerable a estos mensajes subliminales o directos de la derecha. Y es entonces, otra campaña, además, basada en las redes sociales, la de Hernández. Exacto. Pero qué mensajes, ¿no? ¿Qué mensajes y cómo el TikTok envuelve a este electorado y no le hace pensar más allá para ponerlo en el caso ecuatoriano, de los zapatos rojos? Y votan. Entonces, ahí tenemos una tarea
increíble por trabajar, porque de lo contrario nuestros países y el propio mundo se está yendo al abismo en términos de esa falta de educación política de las nuevas generaciones y por supuesto de las viejas para saber elegir adecuadamente. Eso es impresionante, ¿no? Para aterrizar luego en la bilateralidad y la importancia de esta relación de nuestro país con Colombia, pongamos a Colombia también en el contexto mundial, en la geopolítica. Colombia es el país latinoamericano que recibe más dinero del presupuesto de los Estados Unidos. Y hubo un hecho emblemático la semana pasada. El presidente norteamericano Joe Biden anunció que designará a Colombia. De hecho, firmó ya un memorándum nombrándolo como uno de los principales aliados fuera de la OTAN, categoría que la tienen ya también Brasil y Argentina. Claro, desde hace rato le han ubicado a Colombia como un punto estratégico, fundamentalmente porque ahí se han desencadenado los movimientos armados y han habido permanentemente gobiernos de derecha. Entonces, ahí ha sido un laboratorio importante para Estados Unidos con la mirada en América Latina para desactivar, cómo desactivar la lucha armada y en base a la alianza con la derecha. Entonces, frente al nuevo escenario donde Petro desde hace rato viene estando como una de las opciones más importantes en el plano electoral, pues fíjese usted parar a esa tendencia que vendría a ser un golpe importante para las derechas latinoamericanas, el hecho de que Colombia y Venezuela puedan ya animar o establecer relaciones algo más amigables, más los otros países que tienen esta tendencia y lo que se viene con Brasil, algo se tiene en Argentina, se tiene algo en Chile. Entonces, nuevamente el escenario latinoamericano geopolítico se va configurando con esta lógica progresista, ¿no? Entonces, eso geopolíticamente tiene connotaciones y preocupaciones para el gobierno de Estados Unidos. Ahora, Ahora, al otro Ecuador va a lado, ser, siga sí, por favor. perdón, siga. No, iba a decir entonces, esto también va a tener una repercusión en la que si es que gana Petro, Estados Unidos va a poner la mirada en Ecuador como un país al cual le va a servir de experimento para contener de alguna manera y luchar contra ese progresismo, ¿no? Ya, para hablar de un poco más de Ecuador, evacuemos también algo que se nos está quedando para entender de la mejor manera el fenómeno de las elecciones colombianas. Al otro lado del uribismo, en el otro polo, está el pacto histórico. Hoy personificado en Gustavo Petro, el pacto histórico, entendemos, es un foco de articulación de experiencias organizativas, propuestas políticas, variadas de expresión de años y organización y de lucha en Colombia. Cuéntenos algo más sobre Petro y el pacto histórico. Además, quisiéramos de una vez evacuar esas dudas que genera Gustavo Petro por la alineación política que tiene, que refresca y tiene muchos aspectos negativos, deplorables, el socialismo del siglo XXI. Sí, y yo creo que, bueno, ya todos conocen la línea política de Petro. Él fue alcalde de Bogotá, Gustavo, si no me equivoco. Sí. Sí, y tiene una línea mucho más democrática y cuya orientación está hacia los sectores más populares que hacia la empresa, digamos así, o hacia los sectores oligopolios, oligopólicos, monopólicos, etcétera, los que manejan, detentan el poder económico. Pero quisiera aquí hacer un punto que es muy importante. Los nuevos progresismos, como el de Boric en Chile, como Petro, que debería ser una renovación de lo que él mismo ha venido planteando anteriormente,
creo que están pensando y lo van midiendo con la experiencia y las lecciones que ha dejado este otro progresismo latinoamericano como el correísmo, por ejemplo, para equiparar con Ecuador. Este progresismo denominado así que se puso en marcha en Ecuador tiene el gran problema del autoritarismo muy cercano a un totalitarismo de copar todas las estructuras del poder, las instancias del ejecutivo, legislativo, ya sabemos de esa historia. Eso y marcado por un fuerte discurso izquierdoso, pero una práctica derechosa y corrupta. Ese es el legado que tenemos. En los otros casos, creo que la moderación va a ser, y efectivamente en Chile ya lo podemos ver, va a ser la línea. Una moderación que implica además bajar el tono de la voz, por decirlo así, en términos de buscarse enemigos por todos los lados y excluir. Estos gobiernos, creo que el de Petro va a tener también esa tonalidad, va a ser un gobierno un poco más de diálogo, un poco más abierto, con determinadas concesiones al capital, al gran capital colombiano. No se va a bronquear, por decirlo así, con los grandes capitales transnacionales. Va a tener una relación mucho más amigable también, entre comillas, porque el principal punto aquí es, el progresismo se caracteriza por tener darle un mayor rol al Estado y no al mercado, a la mano invisible, como decimos, ¿no? Entonces, pero un Estado facilitador, eso es lo que está promoviendo, se promueve en Chile, supongo, si es que Petro llegara al poder, va a hacer facilitar el flujo de las relaciones económicas, de la inversión, etcétera. No se va a alinear hacia una derecha, digamos, hacia una izquierda radical, será una izquierda moderada con buen papel del Estado, y el punto de quiebre que podría en su momento incluso traer conflictos a la misma estructura del poder entre Francia Márquez y Gustavo Petro es el tema del extractivismo y el relacionamiento con los grupos armados, con los grupos sociales que no son parte de lo que estoy diciendo, pero están ahí en la búsqueda de defensa de los territorios, de la defensa de la naturaleza, y el momento, porque este es el dilema, o te juntas al extractivismo bajo el discurso de recursos para el desarrollo, o piensas en otra perspectiva por fuera del extractivismo para generar riqueza en el país. Entonces, ese va a ser el dilema y ese va a ser el punto que nos va a dar las pistas si es que seguimos en lo mismo o parcialmente en lo mismo o nos va a mostrar un sistema diferente. Vayamos ahora sí al tema de las relaciones bilaterales para tratar de visualizar la importancia, la influencia que tiene la situación de Colombia, sus elecciones en Ecuador. Relaciones bilaterales que tienen allí dos puntos focales, sin quitar muchos otros, pues es muy íntima y consolidada la relación con nuestros vecinos del norte. Pero allí brillan al momento el tema de la seguridad y los temas bilaterales de comercio. Claro, esos justamente son dos puntos importantes. Colombia sin duda es uno de nuestros principales aliados económicos y donde el flujo de ida y vuelta de dinero, de mercancías, etcétera, está al orden del día. Nuestros empresarios tienen una relación muy ligada con Colombia. Eso debería seguir, no debería cortarse y deberíamos apoyarnos mutuamente para dinamizar los dos países, nuestras economías. Pero eso efectivamente, como usted ha señalado, tiene la otra cara, y la otra cara es el tema de la seguridad y la violencia, la delincuencia, las mafias, los grupos paramilitares, los grupos que no soltaron las armas y todo eso y que están ligados al narcotráfico. Ese es un problema y ese problema
está marcado ahí en nuestras fronteras y ahora mucho más allá de esas fronteras, pero esas fronteras siguen siendo un filtro del narcotráfico hacia nuestros países y que impiden el desarrollo de nuestro propio país porque implica duplicar recursos para controlar eso y por otro lado frustra el desarrollo ya no solo del área fronteriza. Esmeraldas de este rato es, por decirlo menos, una provincia inviable. Las personas de bien en Esmeraldas están saliendo, están cerrando sus negocios, se ha puesto a la orden del día los famosos impuestos de seguridad o las vacunas, como se llama. Los pueblos en Esmeralda están en una situación muy, muy complicada por el reino de la ilegalidad. Y todo eso trae problemas. Yo entendería que el presidente Lasso debería ser uno de los primeros gobiernos en ir a Colombia en caso de que Petro ganara, a hablar con él, a conversar y a establecer políticas bilaterales para enfrentar ese tema. No creo que a estas alturas de la vida este gobierno se ponga en una posición político-ideológica privilegiada antes que privilegiar las relaciones económicas y de seguridad, como usted lo ha señalado. Sí, Esa debería ser la estrategia. Lasso así lo anticipó en una reciente entrevista para uno de los diarios nacionales, que más allá de aceptar, que no es el hecho de que Ecuador acepte o no, pero de aceptar de buen grado el resultado que se en esas elecciones, fortalecerá las relaciones con quien quiera que gane estas elecciones. Para culminar, sociólogo Carpio, cabe señalar y destacar que de ganar Petro en la segunda vuelta el 19 de junio sería la primera vez que la izquierda conquista el poder en el vecino país del norte, que ha sido siempre gobernado por élites conservadoras o liberales. En caso de ganar Hernández, como usted lo ha descrito, tendremos una licuadora políticamente amorfa. Sí, exactamente. Aquí hacemos los análisis, pero sí quiero decirle, Gustavo, una cosa es la objetividad, otra cosa es la neutralidad. Nosotros tratamos de ser objetivos, pero jamás neutros. Y en esa medida, yo aspiraría que Colombia encuentre un rumbo nuevo, innovador, absolutamente democrático, que le sirva a Colombia para apaciguarse, para encontrar salidas reales al tema de la violencia, al tema de la muerte de líderes sociales, para que supere y nos muestre otra vía anti-extractivista, para que nuestras fronteras puedan ser amigables y puedan ser armónicas. Y decirle, concluyendo, Gustavo, que lamentablemente todo ese paso del problema político al tema de la seguridad, en el Ecuador, toda esa violencia que ha emigrado, ha tomado, digamos que ha inmigrado, que ha tomado fuerza en nuestro país, resulta ser que es la principal fuente de empleo ahora en el Ecuador. Todos los jóvenes de Guayaquil, de Quito, quién sabe, las otras ciudades, se van ligando a estas organizaciones del delito porque no encuentran ninguna otra posibilidad. Una trágica aspiración. Y ahí están, 10,000, 20,000 gentes se ligan a estas empresas del delito, porque empresas mafiosas, por supuesto, y ahí estamos en esa realidad terrible. Muchas gracias Gustavo, por la entrevista. Gracias a usted, sociólogo Carpio. El sociólogo Patricio Carpio es profesor de la Universidad de Cuenca.